Me acuerdo, pero sí me dedicaba. Y aquí estamos, por la gracia del Señor. Gloria a Dios. Amén. Es importante dedicar los niños al Señor. ¿Por qué es importante? Porque es un acto de fe de decirle a Dios, guárdame. ¿Se acuerdan cuando, ahorita estaba leyendo nuestra hermana, cuando Samuel fue a buscar a David, ¿verdad? Pero Samuel fue dedicado al servicio del Señor. Vino de una mujer estéril. ¿Cómo se llamaba la mamá de Samuel? Ana. ¿Qué significa Ana? Gracia. Entonces Ana era estéril, no tenía hijos y pedía hijos y lloraba en el templo. El sacerdote Elí le dijo: esta está borracha bien temprano porque solo veía que movía la boca y que lo que estaba pidiendo ella era un hijo. Y le dijo: Señor, si me lo das, y le prometió a Dios, si me lo das, lo entregaré para ti. Y lo cumplió. Le vino el niño llamado Samuel y lo llevó al templo y le dijo al sacerdote: aquí está lo que yo le pedí al Señor. Y creció Samuel en los caminos santos del Señor, ¿verdad? Entonces es importante darle nuestros hijos al Señor. No me los va a traer a mí para que yo no me los lleve a la casa. Eso fue un caso específico nada más de Samuel. Pero ahora es un acto de fe decir: Señor, son tuyos mis hijos. Y mire, para la gloria de Dios, en los años que tiene el Ministerio Amor y Vida, hemos dedicado un montón de patojos, ¿verdad? Y ahora ya son jovencitos, ya van creciendo y no se han apartado del Señor, y eso dice uno: gracias a Dios, ¿verdad? Porque no se han alejado, son muchachos con todas sus tentaciones de jóvenes, pero muchachos que están en el camino del Señor. Amén. Y van a llegar a hombres y por fe no se van a apartar del camino del Señor. Amén. Entonces es una bendición dedicar nuestros hijos al Señor. Hoy quiero hablarles de la necesidad de la fe. Y quiero que abra su Biblia conmigo, por favor, en el capítulo 11, versículo 6 de Hebreos, del libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. La necesidad de la fe. En estos días que vivimos, mis amados hermanos, se ha menospreciado mucho la fe religiosa. Es mal vista la fe religiosa. Todos piensan que la fe ahora se ha vuelto, y hasta usan esa palabra, la fe la han hecho negocio. Pero la fe es necesaria para poder nosotros alcanzar la vida eterna. La Biblia habla en Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Ya lo encontraron? Dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A pesar de que hoy se menosprecia la fe, se critica la fe, la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos la fe. ¿Qué es la fe? El mismo pasaje de Hebreos nos enseña en el versículo 1, capítulo 11 siempre, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es creer en algo que no vemos, pero que es real. La fe va ligada con la esperanza. No podemos hablar de fe sin esperanza, porque la esperanza es la que premia la fe, y como resultado viene la respuesta a lo que nosotros necesitamos. Hoy en día la fe es criticada. Muchos creen que la fe es un simple asentamiento intelectual. Se dice que no importa la fe sino las obras, pero la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y una fe sin obras está muerta, pero las obras sin la fe tampoco sirven. Deben de ir de la mano. Necesitamos fe. La fe es la que nos acerca a Dios. La fe es creer
que Dios está a nuestro favor. Nosotros los seres humanos fuimos dotados con fe. El hombre por naturaleza propia necesita creer en algo. Por eso se han vuelto los hombres, por ejemplo, si retrocedemos con los mayas, ¿verdad? Era tan grande la necesidad de su fe que se volvieron politeístas. A todo le llamaban Dios, ¿verdad? A todo, querían adorar a todo, porque es necesario, el hombre necesita creer en algo. Pero el hombre, cuando centra su fe en el verdadero Dios no está representado en imagen o en forma alguna, sino en su grandeza, en su poder y su señorío, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios es desconocido de una manera física, pero es conocido de una manera espiritual. ¿Cómo saber si de verdad estoy creyendo en el verdadero Dios? Es necesario dar el paso, para dar el paso que llamamos el paso. Uno nunca puede saber si una naranja está dulce o está ácida si no la prueba. Usted no puede saber si una comida está salada o está insípida si no la prueba. Entonces, usted no puede saber qué se siente creer en Dios si no lo prueba. Necesitamos probar a Dios. ¿Cuántos ya probaron a Dios? ¿Cuántos ya conocieron a Dios? La fe es necesaria. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, eso es en cuestión de salvación, porque nosotros como seres humanos necesitamos confiar en las personas. Por ejemplo, en las relaciones domésticas necesitamos tener fe en nuestra pareja. No podríamos vivir si no tenemos fe en nuestra pareja. Viviríamos desconfiados de nuestra pareja siempre si no confiamos en ellos. Yo me imagino que ha de ser horrible estar durmiendo a la par de alguien en quien no confío. Que si la persona va al baño, ¿qué estará haciendo en el baño? Que si la persona se va a la tienda, ¿por qué no viene esta? Ya le conté hasta los pasos, yo tengo contado los pasos para la tienda. Qué feo es desconfiar de las personas, pero qué feo es desconfiar del que duerme al lado de nosotros. Entonces necesitamos fe para nuestras relaciones domésticas. Necesitamos fe para la esposa, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Necesitamos fe para la relación de los padres con los hijos. Los padres necesitan creerle a los hijos y los hijos necesitan creerle a los padres. Porque si no, no hay credibilidad alguna de liderazgo. Necesitamos fe en nuestros hermanos de carne, ¿verdad? De sangre. Necesitamos fe. Necesitamos creer que en la persona que es de los nuestros. También necesitamos fe en el hombre, por ejemplo, en los médicos. ¿Qué pasa si usted va con un médico y no le cree al médico? No se toma la medicina. ¿Sí o no? No se toma. Mire, mucha gente tiene un médico de cabecera, prefiere un médico privado, porque creemos que el médico privado sí le atiende. Y usted le dice: ¿por qué no va a la periférica? Ay, no, ahí diclofenaco me van a dar, acetaminofén. Y es cierto, eso le dan a uno, ¿sí o no? Entonces usted va y el médico lo examina: tómese este acetaminofén. Y usted dice: no, este no le atinó. Usted tiene que ir con su médico al que usted le cree. Especialmente las señoras ya grandecitas, ¿verdad? Que se enlazan con un médico. Y aunque les pongan uno mejor enfrente, no le creen, porque ya le creyeron a uno y le pusieron su fe a ese doctor. Entonces necesitamos fe en nuestras relaciones, ¿verdad? Con la sociedad, entre amigos, con el médico, en el comerciante, en todos los aspectos necesitamos la fe. Por ejemplo, miren, usted le pregunta a alguien, supongamos que usted no sabe leer, y usted agarra un artículo y dice: ¿será que ya venció? Una sopa instantánea, que es la que da desconfianza comer, porque ya hemos visto casos de los que se comen sopas vencidas que se mueren rapidito, ¿verdad? Pero usted no sabe leer. Y usted llega con el de la tienda y le dice: pero mire,
¿Cuándo vence? Y el de la tienda, hasta el 2025. ¿Y qué tal si el de la tienda no sabía leer? Pero como a usted le dijeron que vence en el 2025, usted va, pone su agüita, se la come tranquilo. ¿Sí o no? Puso su fe en lo que le dijo el vendedor. Entonces, la fe no es solo para con Dios. Para con Dios es la fe de salvación. Pero nosotros, entre seres humanos, necesitamos creer en nosotros. Cuando alguien nos falla, perdemos toda credibilidad para la persona. Por eso ahí viene de que hay que serle fiel a la esposa y al esposo. Porque si le fallamos, cuesta volver a recuperar la confianza. Amén. Si el médico nos da una medicina que no nos cayó bien, y de repente aparece otro médico y dice: ah, no, es que esa no era, esa que le dieron a usted era para curar perritos, tómese esta. Entonces usted se la toma y le cae bien, usted deja de creer en el otro médico. El hombre por naturaleza cree, pero el hombre es especialista en fallar. Fallar. El hombre falla, la mujer falla, porque somos humanos y nos equivocamos. He aquí la gran diferencia de poner la fe en Dios. Yo puedo confiar en ustedes y ustedes me pueden fallar. Ustedes pueden confiar en mí y yo les puedo fallar. La diferencia con Dios es que yo puedo confiar en Dios y Él nunca me va a fallar. Porque Dios, aunque nosotros le fallemos, Él permanece fiel. Entonces, mis amados hermanos, la fe es necesaria en nosotros, pero es necesaria de una manera donde nos aferremos ciegamente al Señor Jesús. Dios demanda de nuestra fe que nosotros seamos personas que aprendamos a confiar en Él ciegamente. Amén. En los hombres no podemos confiar ciegamente. Yo quiero preguntar esta mañana: ¿cuántos han tenido alguna vez en la vida alguna necesidad económica? ¿Alguna vez? Piensen. Yo sé que Dios nos bendice mucho. Y usted dice: fulanito tiene pisto, voy a ir y sé que me va a dar, que me preste. Y de repente usted va con toda la esperanza y la respuesta que obtiene es ah, mire, es que esta semana me fue mal, disculpe, no puedo ayudar. ¿Cómo regresa uno? Se había puesto toda la fe de que ahí estaba la solución y que ya el otro día le cortan la luz y usted dijo: con lo que me dé fulanito. ¿Verdad que es choques, verdad? Esa es la diferencia. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Y quizá fulanito tenía, pero quizá ya le había prestado una vez y usted le dijo que le pagaba el 15 y llegó el 30 y no le pagó. Entonces uno mismo se cierra las puertas. Amén. Entonces Dios siempre nos va a ayudar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios siempre nos va a ayudar, pero Él quiere que su iglesia le pida con fe. Para hacer nuestros los beneficios de la obra de Cristo, necesitamos la fe. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, ahí está adelantito de Hebreos, si quiere buscarlo conmigo. Santiago capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice. Pero pida con qué dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo tenemos que pedir? No dudando, creyendo. Amén. Pero mucha gente no tiene fe, déjeme decirle. Dice que es cristiano, que es evangélico, que confía en Dios, pero no tiene fe. Porque no piden.
Ay, hermano, usted no sabe qué pidón soy yo delante del Señor. No es solo de ser pidón, hay que pedir con fe, creyendo de que así va a ser. Un amigo pastor mío, de allá de la pastorea, allá en la costa sur, una aldea muy pobrecita, de muy bajos recursos, me contó en una ocasión, me dice, vieras que ya era las 5 de la mañana y yo no tenía ni un centavo. Él estaba 100% a la obra del Señor, ¿verdad? No tenía ni un centavo, me dijo, y me levanté y le dije, Señor, yo creo lo que dice tu palabra, que no hay justo desamparado, ni sus hijos que mendigan pan. Y como allá los pastores viven en la iglesia, ¿verdad? El anexo de la iglesia, y él se fue tempranito y dijo, ya se van a levantar mis patojos. Tenía 5 niños y no tenía dinero ni para el desayuno, y se fue a postrar al altar y dijo, Señor, tú sabes que dinero no tengo, ya estos patojos se van a levantar, pero yo confío, Señor, que tú tienes el control de mi vida, y no me voy a levantar de este lugar hasta que yo esté seguro de que mis hijos tendrán que comer. Y él hincado ahí en el altar, dice que pasó alguien afuera del templo y lo vio hincado, porque era un templo donde no tenía ni puertas, solo el marco. Y el hombre se quedó viendo, este está pidiendo comida, dice que dijo, y se fue el hombre. Le voy a hacer una broma para que vea que Dios no lo ayuda. Se fue y fue a comprar una canasta de víveres al mercado y se lo llevó y lo puso en la puerta y empezó, dice que aquel estaba orando y solo oía el y se volteó a ver y vio la canasta ahí. Y el hombre se escondió. Y el hombre fue a ver la canasta y dijo, ay, Señor, gracias porque ya proveíste el desayuno de mis hijos, el almuerzo de mis hijos y la cena de mis hijos. Y el hombre salió riéndose entre el monte y le dijo, Dios, a mí dame las gracias porque yo te lo traje. Y él le dijo, sí, yo sé que lo trajiste, pero el que te puso en tu corazón fue Dios. Quisiste verlo como una broma, pero realmente Dios te usó para bendecir, porque Dios usa hasta el diablo para bendecir. Ahí hay un ejemplo bíblico. Elías allá en la cueva dijo, tengo hambre. ¿Y qué le mandó Dios? Cuervos. No para que se comieran los cuervos. Los cuervos llevaban los filetes de carne. Eso dice la Biblia, ¿no? Entonces, cuando pedimos con fe, Dios va a responder. Pero hay que pedir creyendo. Amén. Pero a veces nuestro derrotismo se ve tan palpante que, ay, yo tengo fe, dice, pero una cara de que ya se quiere morir. ¿Dónde está la fe? La fe es ser positivo de que Dios va a hacer algo, aunque parezca que es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Todo lo puede hacer Dios. Miren lo que dice Marcos, capítulo 11, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Búsquelo ahí en su Biblia. San Marcos 11, 24, miren lo que dice. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué dice? Creed que lo recibiréis. Amén. Que os recibiréis y os vendrá. Pero ¿cómo hay que pedir? En oración. Pero mire, hermano, disculpe lo que voy a decir, pero primero ponemos la confianza en el hombre antes de ponerla en Dios. Primero buscamos el auxilio del hombre antes de pedirle auxilio a aquel que sí nos puede ayudar. Y por eso nos chocamos con respuestas, no puedo, no tengo. No. ¿Por qué no primero debe ser buscar a Dios y decirle, Dios, vengo delante de ti pidiéndote lo que tú sabes que yo necesito? Pero hay que pedirlo en oración. Pero primero queremos resolver las cosas con nuestras capacidades, con nuestras fuerzas.
Cuando el orden debe ser primero ir delante de Dios y decirle: Dios, tú eres mi primer opción de auxilio, tú eres mi socorro. David, el gran rey David, se encontró en un momento difícil y se quedó viendo todos los montes y dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se respondió: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le echaré el ojo a los hermanos a ver de dónde viene mi socorro. Y todos los hermanos, la respuesta es no, porque lo empezamos al revés. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién siempre nos va a decir sí? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Verdad que ha sido bueno el Señor? Amén. Dios es bueno. Entonces hay que pedirle a Él en oración, pero hay que pedirle creyendo. Cuando a veces, estoy hablando en cuestiones económicas, pero a veces son cuestiones de salud, cuestiones de aflicción, y usted se siente aturdido, se siente atribulado. Pero cuando usted pone su fe en Dios, siempre Dios va a actuar a tiempo. A veces usted no necesita nada más que una palabra de aliento, y sin que usted la pida, llega la palabra de aliento, porque usted está confiando en el Señor, porque usted está confiando en el que todo lo puede hacer. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de confiar de que Dios siempre nos quiere ayudar. La fe es necesaria. Usted no puede acercarse a Dios si no tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. Necesitamos la fe. Necesitamos creer que Dios nos puede ayudar. ¿Cuántos se han enfermado alguna vez? Todos nos hemos enfermado. Y hay enfermedades donde el mismo médico dice: señora, señor, ya no podemos hacer nada más que esperar la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta dónde termina todo? En Dios. Pudimos haber empezado con Dios, pero a veces lo dejamos como la última opción. Los médicos dicen: solo queda esperar un milagro. ¿Por qué no buscamos el milagro desde el inicio? Dígame usted. Porque todo lo hacemos al revés. Hasta que el médico dice: mire, señora, o le dice a la familia, porque no se lo dicen a uno: prepárense. Esa palabra, prepárense. Como a los que nos la han dicho alguna vez, que a mí me la dijeron: prepárense. ¿Qué siente usted? Que se le acaba a uno la vida ahí, ¿no? Cuando le dice a uno: prepárese, porque solo es de esperar. En lugar de haber, cuando empezó la enfermedad, ir al altar y decirle: Señor, voy a ir al médico, pero primero vengo delante de ti, pidiéndote tu ayuda, pidiéndote que me sostengas, pidiéndote que hagas un milagro. Yo quiero creer, Señor, de que tú puedes sanar cualquier enfermedad. Y por eso hoy hay muchos testimonios de gente que ha sido ya desahuciada médicamente, pero siguen vivos. Aquí en la iglesia tenemos casos de hermanas que tuvieron cáncer y aquí están vivas, para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Y ese Dios poderoso sigue siendo el mismo. Aquel que levantó muertos en el tiempo antiguo, aquel que limpió leprosos, aquel que dio vista a ciegos, aquel que hizo oír a los sordos, aquel que levantó paralíticos. Ese es el mismo Jesús que adoramos en este lugar. Y si pudo hacerlo allá, puede hacerlo todavía, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y seguirá siendo el mismo mañana. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces hay que confiar en Dios. Dígale que tiene a su lado: confía en Dios. Aprenda a confiar, aprenda a pedir, y Dios hará cosas maravillosas. Amén.
Cuando uno ora, Dios hace algo. Eso lo tenemos comprobado. Cuando uno ora, Dios hace algo. Aquí tenemos hermanos que podemos decirle, pase a dar su testimonio. Algunos tienen hasta repertorio, ¿verdad? ¿Cuál de todos quieren? Dicen. Porque tantas obras que Dios ha hecho, ¿verdad? Tantas maravillas. ¿Pero por qué? Porque creemos en Dios. Amén. Ahí está el caso de hermana Odi, ¿verdad? Yo le digo, otro testimonio más a la lista, digo yo siempre. Porque Dios ha hecho cosas maravillosas, cosas preciosas. Nuestra hermana, en el examen salieron, hermana Odi, los gusanos en su cerebro. Y ahí el Señor los mató. Y ya no le dañaron más. Dios, con pruebas médicas. Amén. Recientemente ahí está el caso de mi hermana Alma. Gloria a Dios, aquí está. Esa es prueba de que cuando creemos, Dios puede hacer algo. Amén. ¿Cuántas hermanas tuvieron amenazas de aborto con sus hijos? Algunos hemos perdido hijos, ¿verdad? Pero creímos que el que venía iba a estar. Ahí está, mira, ahí está el que pensamos que ya se había salido de la matriz. Se aferró a la matriz. ¿Por qué? Porque oramos y creímos. Y ahí está el bebé. Amén. Pero hay que pedir en oración, creyendo. Y ahí está el problema, que somos haraganes para orar. Vaya. Amén. Se fueron los amenes, ¿verdad? Somos perezosos para orar. Queremos que otro ore por nosotros, pero nosotros no oramos por nosotros. Tenemos que orar. Dígale que tiene a su lado, tiene que orar. No sea haragante. Tiene que orar. ¿Quiere usted la ayuda de Dios? Tiene que orar. Amén. Tiene que orar. Claro que apoyamos orando por usted, pero el primero que debe de estar orando es uno mismo. Pero no solo orar, Señor, gracias, amén, amén. Hay que orar con fe, creyendo que Dios va a hacer algo por nosotros. Yo lo creo. Cuando empecé la iglesia hace casi 16 años, yo empecé y dije, vamos a trabajar en este lugar y vamos a establecer una iglesia. Y quizá alguien me debe pensar, usted está loco, ¿cómo va a hacer una iglesia aquí? Tantas que hay. Pero Dios había puesto en nuestro corazón abrir una iglesia. Y yo empecé a predicar creyendo que iba a llegar gente a la iglesia. Y así empezamos, con fe. Y no llegaba. Y no llegaba la gente. Y entonces seguí orando con fe. Señor, haz lo que tengas que hacer, pero tráelos a la iglesia. Y bendito Dios, empezaron a enfermarse los niños. Dios me contestó, empezaron a enfermarse. Y entonces ya llegaban, ay, mi nene está mal, ore por mi nene. Y ahí fue donde empezamos a jalarlos y a jalarlos y a jalarlos. Y aquí están para la gloria del Señor. Amén. Y los niños se curaron, se sanaron, ¿verdad? Y ya son patojotes, ¿verdad? Ahí está el año. Los 2 colochos que están ahí, esos estaban bien malos de niñitos, hospitalizados cada rato, ¿verdad? Y ahí están, ¿eh? Pues, con puro afecho, bien crecidos. Dios es bueno. Entonces ahora dirá, hermano, ya no voy a orar para que se enfermen los niños, ¿verdad? Venga al culto, si no va a seguir orando. Dios es bueno, pero hay que pedirle con fe. Necesitamos la fe. Termino con esta cita. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Mire lo que hace la fe con nosotros. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dios no tiene hijos derrotados. Dios tiene hijos vencedores. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es, hermanos? Nuestra fe. ¿Con qué vamos a vencer? Con la fe. ¿Con qué vamos a salir victoriosos? Con la fe. Si no tenemos fe,
vamos a vivir derrotados toda la vida. Usted necesita fe para que Dios le dé el sustento cada día. Usted necesita fe para trabajar. Usted necesita fe en su negocio, en su empresa, en lo que donde usted se desenvuelva. Usted necesita fe. Se va a levantar con fe diciendo: Señor, yo sé que tú vas a bendecir este día la fuente de ingresos para que mi familia tenga sustento. Entonces usted empieza con fe. ¿Y cómo va a terminar? En victoria. ¿Por qué? Porque nuestra familia va a tener su sustento, vamos a tener para cubrir nuestras necesidades, porque empezamos con fe. Sin fe somos fracasados, sin fe somos derrotados, sin fe no tenemos ninguna victoria asegurada, pero con fe tenemos la victoria asegurada, porque creemos de que Dios peleará nuestras batallas, que Dios levantará bandera, que Dios nos hará más que vencedores, que Dios nos dará de comer, que Dios nos dará para vestir, que Dios nos dará para calzarnos, que Dios nos dará para darnos hasta gustitos de vez en cuando de irnos a comer pollo campero, McDonald's, porque Dios no es malo, Dios es bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque creemos en Él, que Él es amor, pero necesitamos fe. Así que esta mañana, si usted no tiene fe, dígale al Señor: ayúdame a creer. Amén. Ayúdame a creer que tú puedes hacer cosas a favor mío. Que Dios les bendiga esta mañana. Amén. Gloria a Dios.